Historia 1. El guardia de seguridad. He estado trabajando como guardia de seguridad en un complejo de fábricas en Detroit durante unos 6 meses. No es el mejor trabajo, pero paga bien y cubre las facturas. Paso la mayor parte del tiempo observando cámaras, asegurándome de que nadie se cuele donde no debe. La mayoría de las noches son tranquilas, solo estoy yo y un montón de edificios vacíos. He estado haciendo el turno nocturno, de 10 de la noche a 6 a.m. desde que comencé. Es duro para el sueño, pero lo manejo. La fábrica es un lugar antiguo. Solía fabricar piezas de automóviles en su día. Ahora, la mayor parte está vacía. Solo algunos edificios siguen funcionando. Y por la noche todo son sombras y ecos, con ratas corriendo de vez en cuando. Comienzo mi turno revisando las puertas, asegurándome de que estén bien cerradas. Y luego me instalo en la oficina de seguridad, tomando café y mirando las pantallas de las cámaras. Cada 2 horas doy una vuelta, ilumino las esquinas oscuras con mi linterna, y para ser honesto, es aburrido, pero es dinero. Sin embargo, una noche todo salió mal. Hacía un frío de Michigan, de esos que se te meten en los huesos. Estaba en mi tercera taza de café, sintiéndome cansado porque no había dormido bien el día anterior. Estaba mirando las pantallas cuando vi algo en la cámara, 3 veces cerca del muelle de carga trasero. Parecía una sombra moviéndose rápido, sigilosa. Me acerqué, entrecerrando los ojos, pero estaba demasiado oscuro para distinguir. Al principio pensé que no era nada, pero lo vi de nuevo, cruzando la pantalla. Suspiré, tomé mi linterna y mi chaqueta, y salí. La fábrica es un laberinto de noche, con grandes edificios y callejones entre ellos. Iluminé alrededor, revisé el muelle de carga. La puerta estaba cerrada, sin señales de que alguien hubiera forzado la entrada. Luego caminé hacia la valla, y vi que estaba intacta, sin agujeros. Pensé que quizás solo era el viento moviera basura. Estaba a punto de regresar cuando escuché algo, como una risa baja y silenciosa. Me quedé inmóvil, escuchando con atención, y entonces de las sombras vinieron hacia mí. Eran 4 o 5, todos con máscaras, como de Halloween o algo así. Eran jóvenes, se notaba por cómo se movían, muy nerviosos y llenos de energía, como niños hiperactivos por el azúcar. Uno de ellos me empujó con fuerza, y retrocedí tambaleándome, casi dejando caer mi linterna. Antes de que pudiera entender qué pasaba, otro me golpeó en el estómago tan fuerte que me dejó sin aire. Me doblé, jadeando, y luego todos se me echaron encima, golpeándome y pateándome como una manada de animales salvajes. Intenté defenderme, incluso golpeé a uno con mi linterna, pero eran demasiado rápidos. Alguien me la quitó, y la arrojó lejos. Otro me golpeó en la cara, y sentí que mi nariz se rompía. La sangre comenzó a correr, podía saborearla en mis senos nasales. Intenté gritar, pero siguieron golpeándome, derribándome una y otra vez. Alguien me pateó las piernas, y caí con fuerza. El dolor me atravesó las rodillas y las manos al golpear la grava, pero no pararon. Los golpes aterrizaban en mis costillas, mi espalda, mis brazos. Me acurruqué, intentando cubrir mi cabeza, pero no sirvió de mucho. El dolor estaba en todas partes, y los escuchaba reír, fuerte y desquiciado, como si fuera un juego. Era enfermizo cómo lo disfrutaban. Actuaban como niños, pero crueles, del tipo que arrancaría las alas a las moscas solo para verlas sufrir. Eso me asustó más que el dolor, su falta de empatía, la forma en que parecían disfrutarlo. Esto duró lo que pareció horas, aunque no pudo haber sido tanto. Finalmente, uno me golpeó en la cabeza, y todo se volvió negro, como si alguien hubiera apagado un interruptor. Cuando desperté, aún estaba oscuro y frío. Estaba tirado en el suelo, con la cara contra la grava, la cabeza palpitando, y la boca llena del sabor de la sangre. Intenté moverme, pero mi cuerpo entero gritaba de dolor. Mis costillas parecían arder, mis manos no funcionaban bien. Escupí sangre y algunos pedazos de mis dientes. Me habían destrozado. No sabía cuánto tiempo había estado inconsciente. Los chicos se habían ido, no había rastro de ellos. Mi ropa estaba rota, y mis zapatos, unos Air Jordan 96 Pst, habían desaparecido. Supongo que se los llevaron. Revisé mi billetera, y aún estaba en mi bolsillo. Supongo que no querían dinero, solo hacerme daño. Me puse de pie lentamente, temblando mareado como el demonio, y cada paso dolía. Me apoyé en la pared, y comencé a tambalearme de vuelta a la oficina. Tropezaba, mis piernas débiles, mis costillas apuñalándome con cada respiración. Finalmente llegué a la oficina de seguridad. Me dejé caer en
en la silla y tomé el teléfono. Mis manos temblaban tanto que apenas pude marcar el 911. Murmuré algo sobre haber sido atacado, di la dirección y luego solo me quedé ahí, esperando, intentando no desmayarme otra vez. Los paramédicos llegaron rápido, con las luces parpadeando. Me subieron a una camilla y me preguntaron qué pasó, pero mi mandíbula dolía demasiado para hablar. Me llevaron al hospital, donde pasé unos días, todo vendado. El doctor dijo que tenía costillas rotas, una conmoción cerebral, fracturas en los dedos y la cara destrozada. Incluso me sacaron algunos dientes y me dieron analgésicos, diciendo que tuve suerte de que no fuera peor. No me sentía muy afortunado. La policía vino mientras descansaba, 2 agentes, uno mayor y otro joven. Me pidieron que describiera a los atacantes, pero no tenía mucho que darles. Las máscaras cubrían sus rostros, y estaba oscuro. Les dije que eran jóvenes, rápidos, riendo como maníacos, pero eso fue todo. Lo anotaron y dijeron que investigarían, pero no volví a saber de ellos. Supongo que sabía que no encontrarían a esos chicos. Hay demasiadas sombras en Detroit para esconderse. Después de unos días, me dieron el alta. Seguía con dolor y no podía hacer mucho más que estar sentado. No podía trabajar, eso seguro. Tengo 2 hijos que dependen de mí, y no sabía cómo iba a pagar las cuentas. Mi hija, de 8 años, lloró al verme todo golpeado. Mi hijo, de 12, intentó actuar fuerte, pero se notaba que estaba asustado. Les dije que tuve un accidente en el trabajo. No quería que tuvieran miedo sabiendo la verdad. Mi hermana ayudó, trayendo comida y cambiando mis vendas. Es enfermera, así que sabía qué hacer. Odiaba necesitarla así, pero no podía manejarme solo. Levantarme de la cama era una lucha diaria. Mis costillas dolían, mis manos no agarraban bien con los dedos rotos, y me sentía inútil, como si no pudiera cuidarme a mí mismo, mucho menos a mis hijos. Seguía pensando en esa noche, una y otra vez. ¿Por qué lo hicieron? ¿Solo por diversión? Nunca le hice daño a nadie, solo estaba haciendo mi trabajo, no tenía sentido. Mi jefe llamó, dijo que lo sentían, que agregarían más seguridad, tal vez otro guardia. No me hizo sentir mucho mejor. Cuando finalmente volví, los otros guardias me dieron palmadas en el hombro, diciendo que estaban contentos de que estuviera bien, pero veía la preocupación en sus ojos. Nadie quería pensar que podía ser el próximo. La policía nunca atrapó a esos chicos, y probablemente nunca lo hará. Me destroza pensar que se salieron con la suya, y yo estoy aquí con estas cicatrices. No es justo, pero ¿qué puedo hacer? La vida no es justa, supongo. Ahora soy más cuidadoso, siempre mirando a mi alrededor, esperando problemas. Tal vez eso es bueno, me mantiene alerta, pero también me mostró lo rápido que las cosas pueden salir mal, y cómo no siempre puedes evitarlo. Solo sigo adelante, por mis hijos, por mí mismo. Supongo que no hay otra opción. Historia 2. El taxista. Crecí en Modesto en los años 80, y para ser honesto, me junté con una pandilla algo mala. Algunos amigos terminaron en la cárcel, otros bajo tierra, pero los que realmente admiré, fueron los que dijeron, basta, y salieron antes de que esa vida se convirtiera en un ancla. Decidí limpiarme, y como conducir era lo mío, pensé en trabajar en una compañía de taxis para ganarme la vida honradamente mientras recorría la ciudad que conocía y amaba. Para 1991 pensé a ello. Tenía 24 años y llevaba casi 2 años transportando pasajeros en Modesto. Era un trabajo duro, déjame decirte. De vez en cuando, subía al taxi algún personaje interesante. Una vez, un tipo con voz ronca me hizo señas. Resultó ser Sonny Barger, miembro fundador de los Hells Angels. Le pregunté por qué no estaba en su moto, y me miró fijamente a través del retrovisor, y dijo, porque me tomé 14 cervezas, 5 chupitos de tequila, y estoy demasiado viejo para pasar la noche en la cárcel. Me reía carcajadas con él, fue un gran tipo, y dejó una buena propina, pero no todos eran tan geniales o entretenidos. De hecho, 1 o 2 pasajeros me metieron en serios problemas, y esta es una de esas historias. Era el 2 de agosto de 1990, y alrededor de las 8:30 de la noche, el sol apenas se había puesto. Conducía por la avenida, a punto de tomar la 108 hacia el centro. Era viernes, así que sabía que sería una noche ocupada. Estaba por girar cuando vi a una chica en la carretera haciendo autostop. Mi primer pensamiento fue que no era el momento para estar haciendo eso. Los viernes y sábados siempre se ponían más locos al anochecer. Me detuve junto a ella, toqué la bocina, y cuando se acercó a mi ventana, antes de que pudiera preguntar
preguntar a dónde iba. Dijo algo como no tengo dinero. Lo siento, pero realmente necesito un aventón. Por el tono de su voz, temblorosa, supe que había estado llorando. En lugar de irme como un idiota, le dije que subiera, que le daría un viaje gratis. Ella respondió, Dios mío, de verdad, muchas gracias. Sonaba tan agradecida, que parecía que iba a llorar de nuevo. Subió al asiento trasero, y me dijo que quería ir al aeropuerto. Le dije mi nombre, le pregunté el suyo, y mientras conducíamos, comencé a preguntarle si estaba bien, de esa manera en que sabes que no lo está, pero preguntar directamente qué pasa es demasiado. Me dijo que acababa de terminar con su novio de 3 años, y que iba al aeropuerto para tomar un vuelo a Florida, donde vivían sus abuelos. Le dije que lo sentía, pero que se sorprendería de cuántas mujeres jóvenes como ella llevaba al aeropuerto semanalmente, a veces incluso a diario. Es triste, pero las relaciones a veces se rompen, y cuando lo hacen, alguien suele hacer un movimiento desesperado para escapar, y ahí es donde entro yo. No se rió de mi intento de broma, pero no esperaba que lo hiciera. Después de mi torpe intento de humor, le dije que estaba feliz de escuchar si quería hablar. Le costó un poco empezar, no sabía por dónde comenzar, supongo, pero una vez que arrancó, no paró. Me callé, la dejé hablar, y escuché su historia. Se había mudado de la costa este a California para la universidad, conoció a su novio en su tercer año, y se mudó con él después de graduarse, porque necesitaba un lugar donde quedarse. Dijo que cuando se conocieron, él era un caballero perfecto, la apoyó emocionalmente durante los últimos 2 años de universidad, y luego financieramente mientras buscaba trabajo. Siempre había sido amable y paciente con ella, pero con el tiempo, mientras ella seguía sin encontrar empleo, él cambió. Se volvió menos paciente, más cruel. Nunca peleaban al principio, pero luego llegaron a pelear 2 o 3 veces por semana. Dijo que el campo en el que quería trabajar era muy competitivo, y aunque se esforzaba enviando currículums y haciendo llamadas, no tenía suerte. Cuanto más tiempo pasaba, más impaciente se volvía su novio, y con el tiempo, eso se convirtió en una gran fuente de tensión porque ella no contribuía en nada. Dijo que estaba buscando trabajos de camarera, cuando tuvieron su gran pelea de ruptura. Su novio le dijo que empacara sus cosas, empezó a tirar sus pertenencias, y la pelea escaló hasta volverse violenta. Ella salió corriendo de la casa con su maleta ya lista. Mi padre solía ser violento con mi madre antes de abandonarla, así que cuando mencionó eso, estuve a punto de dar la vuelta para ir a darle una paliza a su ex antes de llevarla al aeropuerto. Le dije que lamentaba que las cosas terminaran así, y le pregunté si estaba bien, si necesitaba que la llevara al hospital primero. Dijo que no la había lastimado realmente. Luego le pregunté si quería parar para llamar a la policía, y por primera vez, respondió de inmediato, desesperada, no. Eso fue la primera señal de alerta, algo que me hizo pensar que quizás había malinterpretado la situación. Le dije que si él la había golpeado o roto sus cosas, era importante reportarlo a la policía para que quedara registrado, pero ella insistió en que solo la llevara al aeropuerto, para irse con sus abuelos. En ese momento, entendí el impulso, o al menos pensé que lo entendía. La pobre chica, acababa de pasar por algo traumático, no quería quedarse hablando con la policía, solo quería escapar, pero había algo en ese no que sonaba demasiado desesperado. Le pregunté si ella había hecho algo, como golpearlo, y por eso no quería hablar con la policía, pero rápidamente le aseguré que los policías considerarían cualquier cosa que hubiera hecho en defensa propia como tal. Ella empezó a decir que no lo verían así, pero cuando le pregunté por qué no, me respondió bruscamente, porque no lo harán. Luego, con tono frío y enojado, dijo, por favor, solo llévame al aeropuerto, te lo suplico. Al final, sonaba como una niña asustada otra vez. Eso tocó mi fibra sensible lo suficiente como para retroceder un poco, pero no del todo. Me quedé callado un momento, dándole espacio para respirar, y sugerí que si su ex la había golpeado, la mejor venganza sería hacer que pasara una noche en la cárcel. Ella murmuró, eso no va a pasar, no lo vi venir, así que seguí con algo como, ¿de verdad vas a dejar que este tipo te trate así? Fue entonces cuando dijo, con un tono pesado que me puso los pelos de punta, no va a hacer nada a nadie nunca más. Bingo. Su pelea había terminado en violencia, pero no con su ex golpeándola a ella.
ella había hecho algo. La forma en que dijo que él no haría nada nunca más, me hizo pensar que había hecho algo más que solo darle una bofetada. Empecé a decir algo como, señorita, si hiciste algo malo, tengo que bajarte del taxi, porque si no, me estás convirtiendo en cómplice de lo que sea que esté pasando. No sabía si eso era 100% cierto, pero lo había oído, y era suficiente para mí. También añadí que si solo había tirado una lámpara o algo para mantenerlo lejos, no importaba, la llevaría al aeropuerto, pero si había hecho algo más, si lo había dejado sangrando y necesitando un hospital, eso era otra historia. Mientras esperaba su respuesta, escuché un ruido en el asiento trasero, miré por el retrovisor, y la vi metiendo la mano en su chaqueta. Segundos después, oí el inconfundible clic de un arma siendo cargada. Había sido asaltado 3 veces en 2 años, así que conocía ese sonido lo suficientemente bien como para saber que la chica que pensé que era una víctima inocente de abuso doméstico, ahora me estaba apuntando con una pistola desde el asiento trasero. Recuerdo cómo las palabras, bueno señorita, no hay necesidad de hacer nada precipitado, salieron de mi boca sin siquiera intentarlo. Luego con esa misma voz temblorosa y llorosa, dijo, solo llévame al aeropuerto, no quiero hacerte nada, así que por favor, no me obligues, solo quiero irme de aquí. No le pregunté nada más, quería, Dios sabe que quería, pero valoraba mi vida mucho más que obtener respuestas. Pensé que quizás había un tipo en algún lugar, tirado en el suelo de su cocina, desangrándose con una bala en el estómago. Tal vez un imbécil que golpeaba a su novia, merecía sufrir un poco, pero no creo en la pena de muerte. Quería saber más que nada, si algún pobre hombre estaba arrastrándose en un charco de su propia sangre, porque si fuera yo, querría que alguien llamara a una ambulancia. Terminé llamando a alguien, pero eso vino después. Solo conduje, sin decir una maldita palabra, porque estaba aterrorizado, y no me avergüenza admitirlo. Esta chica prácticamente había confesado haber disparado a un hombre, y tenía la sensación de que podría hacerlo de nuevo, si eso significaba no llegar a sus abuelos. Aunque, si era honesto, si fuera yo, estaría pensando más en algún lugar en Sudamérica que en Florida. La llevé hasta el aeropuerto sin decir una palabra. Cuando nos acercamos al área de descenso, me dijo que parara el coche, que caminaría el resto del trayecto. Hice lo que me pidió, detuve el coche en la oscuridad, lejos de la multitud de gente subiendo y bajando de los autos. Luego me pidió que apagara el motor, y le diera las llaves. Pensé que no me dispararía tan cerca de tanta gente que pudiera escuchar los disparos, así que al principio dije, no puedo hacer eso señorita, tengo que ganarme la vida. Pero entonces, de una manera que hizo que mi sangre se helara, creo que mostró su verdadero yo por un segundo. Había girado la cabeza a medias, mientras le decía que no quería darle mis llaves, y estaba a punto de decirle que no diría nada a nadie, cuando ella me puso el cañón de la pistola en la cara. No solo me apuntó, me lo clavó en la piel de la sien con tanta fuerza que dolió, y luego dijo, dame tus llaves. Tenía un último ápice de resistencia, un último intento de apelar a su bondad, y traté de decirle, no puedes quitarle a un hombre su medio de vida. ¿Cómo se supone que alimente a mis hijos si no puedo conducir mi taxi? No tenía hijos en ese momento, pero habría dicho cualquier cosa para no soltar las llaves, porque no estaba bromeando cuando dije que las necesitaba para ganarme la vida. Pero no me dejó ni siquiera terminar la frase antes de que explotara, diciendo que no estaba permitido decirle nada, que todos los hombres eran iguales, pensando que podían controlar a todas las mujeres, y que ésta no lo permitiría. Repitió que le diera las llaves, o no volvería a casa con mis hijos inexistentes esa noche ni ninguna otra. No soy estúpido, sabía que lo mejor desde ese momento era callarme, y hacer lo que me decía. Le di las llaves, la vi salir de mi taxi, arrastrar su maleta detrás de ella, y luego, mientras caminaba hacia la terminal con esa misma actitud de pobrecita, que tenía cuando la vi por primera vez, esperé hasta que estuvo fuera de mi vista. Corrí hacia la terminal, donde estaban los teléfonos públicos, y llamé al 911, mirando por encima del hombro todo el tiempo. Sabía que podía haber seguridad en el aeropuerto, pero también sabía que la chica no estaría feliz de verme allí, y no quería arriesgarme a que me dispararan cuando podía llamar a la policía desde afuera. No iba a ninguna parte, ella tenía mis llaves, así que tuve que sentarme fuera de la terminal, y esperar a que llegaran los policías. Para cuando llegaron, la chica ya se había subido al primer vuelo a las Bahamas, o a donde sea que fue, obviamente deshaciéndose del arma de alguna manera, pero no de mis llaves. Tuve que conseguir ayuda para arrancar mi taxi, y volver a casa, y luego mi taxi estuvo fuera de servicio hasta que la compañía pudo conseguir una nueva llave, pero tenía mi vida, y eso se sentía como algo especial después de tener a esa loca en mi asiento trasero.
Historia 4. El caso de Jessica Herringa. En la noche del 26 de abril de 2013, Jessica Herringa, una madre de 25 años con un hijo, trabajaba en el turno nocturno en la gasolinera Exxon, en Sternberg Road, Norton Shores, Michigan. La pequeña y modesta estación era un lugar habitual para los locales, y Jessica, conocida por su cálida sonrisa y dedicación a su trabajo, estaba sola esa noche. Estas prácticas laborales eran comunes en la Exxon de Norton Shores, ya que la ciudad tiene una tasa de criminalidad muy baja en comparación con el resto del estado, y con el departamento de policía de Fruitport a pocos minutos. Los empleados se sentían lo suficientemente seguros para trabajar solos y desarmados, incluida Jessica. Justo antes de las 11 de la noche, un cliente habitual estacionó su auto en el patio, apagó el motor y entró a comprar algo. Al entrar, no vio a nadie en el mostrador. Suponiendo que el empleado estaba en el baño, decidió esperar, pero cuando pasaron los minutos y solo se escuchaba un silencio inquietante desde la parte trasera de la tienda, comenzó a preocuparse. Como conocía bien la gasolinera y a su personal, sospechó que algo andaba mal y decidió pasar detrás del mostrador para echar un vistazo. Encontró el bolso, la chaqueta y otras pertenencias personales de Jessica, pero no a ella. Tras llamarla por su nombre varias veces y recorrer la tienda para asegurarse de que no estaba cerca, el cliente llamó a la policía. Minutos después, llegó un oficial del departamento cercano y comenzó a inspeccionar la gasolinera. No había señales de lucha, lo que sugería que Jessica simplemente había salido de la tienda por alguna razón, posiblemente con el contenido de la caja registradora. Pero cuando el oficial abrió la caja, encontró los $400 y algo de cambio intactos. Lo mismo con la caja fuerte de la estación. Si nada en la tienda había sido tocado y todas las pertenencias de Jessica estaban allí, ¿dónde estaba ella? Jessica era más que una empleada de gasolinera, era una madre devota de su hijo de 3 años, Sean, y estaba comprometida con su prometido, Dakota Quayle Dyer. Sus amigos y familiares la describían como una persona amable y ambiciosa, que soñaba con convertirse en contadora mientras pagaba sus estudios universitarios. Esto la convertía en una figura muy querida en Norton Shores, por lo que su repentina desaparición envió ondas de choque a una comunidad unida poco acostumbrada a eventos tan escalofriantes. Su familia, especialmente su madre, Shelley Herringa, estaba devastada. Sé que está ahí fuera, esperando que la encontremos, le dijo a un periodista local. Solo quiero que mi pequeña vuelva, es como una pesadilla de la que no despiertas, solo quieres respuestas. Dakota también habló con los medios locales durante una vigilia tras su desaparición. Solo quiero que vuelva a casa. La extraño, y nuestro hijo la extraña. Cada día es duro, y no nos rendimos. Está ahí fuera en alguna parte. El departamento de policía de Norton Shores lanzó una investigación inmediata, pero la falta de evidencia física en la escena presentó desafíos significativos. Como mencionamos, no había signos de lucha dentro de la gasolinera, pero sorprendentemente la policía descubrió que no había cámaras de vigilancia interiores, lo que significaba que ninguna grabación podía explicar qué le pasó a Jessica. Estaban atónitos, pero cuando preguntaron al dueño por qué no había cámaras dentro del edificio, dijo que no pensaba que tal nivel de vigilancia fuera necesario. Obviamente, era demasiado tarde para hacer algo más que reprochar su ingenuidad, pero esto reveló un nivel de ineptitud que dificultó infinitamente la investigación. En lugar de depender de las cámaras de seguridad, la policía recurrió a otros métodos para rastrear los movimientos de Jessica. Una unidad canina fue desplegada para seguir su rastro, pero este se desvaneció abruptamente, sugiriendo que pudo haber sido llevada en un vehículo. Luego se encontró una pequeña mancha de sangre fuera de la puerta trasera de la estación, y cuando se confirmó que coincidía con Jessica, fue una indicación preocupante de un posible crimen grave. La policía entrevistó a clientes y empleados, y se sorprendió al saber que una joven había sido dejada trabajando sola, lo que la hacía extremadamente vulnerable a depredadores nocturnos. Con la falta de evidencia sólida, la policía se preparó para una tarea difícil, pero a medida que los días se convirtieron en semanas, la investigación se estancó por completo. Se realizaron búsquedas extensas en las áreas circundantes, incluyendo regiones boscosas y lagos cercanos, pero a
pesar de que numerosos voluntarios civiles se unieron a las fuerzas del orden, no se encontró rastro de Jessica. En un inspirador despliegue de espíritu comunitario, la gente de Norton Shore se unió, organizando vigilias, distribuyendo volantes y cubriendo la ciudad con carteles de personas desaparecidas. Los medios locales cubrieron el caso sin descanso, y la historia de Jessica atrajo la atención de programas nacionales como Disappeared. Sin embargo, sin testigos que pudieran atestiguar lo sucedido, y sin pistas significativas, el caso se enfrió, dejando a la familia de Jessica en un limbo agonizante, sin saber si estaba viva o muerta. Durante casi 3 años, la pregunta de qué le pasó a Jessica fue un rompecabezas inquietante que pesaba sobre la gente de Norton Shores. Pero en 2016, 12 apersinos, un incidente aparentemente no relacionado proporcionó la chispa que reavivaría su caso. El 16 de abril, Dosaper, una chica de 16 años reportó ser víctima de un intento de secuestro aterrador en el condado de Muskegon. Describió que un hombre en una minivan plateada se le acercó e intentó atraerla a su vehículo. Su rápida reacción le permitió escapar, y pudo proporcionar a la policía detalles críticos, incluyendo una descripción del sospechoso y su vehículo. El informe de la chica llevó a los investigadores a Jeffrey Willis, un trabajador de fábrica de 46 años. Aunque no tenía antecedentes penales, Willis estaba lejos de ser inocente. Durante un registro de su casa y su minivan plateada Chrysler, los oficiales descubrieron una cantidad alarmante de evidencia perturbadora. No solo la minivan de Willis coincidía con las descripciones de testigos que reportaron haber visto un vehículo similar cerca de la gasolinera Exxon la noche que Jessica desapareció, sino que su contenido era suficiente para helar la sangre incluso de los oficiales más veteranos. Esposas, cuerdas, cadenas y restricciones de cuero eran solo la punta del iceberg. Willis afirmó que todos esos artículos eran perfectamente legales, al igual que la pistola, la insulina, el Viagra y los guantes de plástico que la policía encontró. Pero lo que no fue tan fácil de explicar fue una carpeta en su computadora portátil titulada simplemente VIX. Al abrir la carpeta, los expertos en informática forense encontraron dos subcarpetas, una titulada JLH y otra RB. Al abrir la carpeta RB, encontraron fotos de una mujer llamada Rebecca Blech. El 29 de junio de 2014, una corredora descubrió el cuerpo sin vida de Rebecca en su ruta habitual, a menos de 1 milla de su casa, cerca de Automobile Road en el condado de Muskegon. Aunque inicialmente se pensó que fue víctima de un atropello y fuga, los investigadores pronto descubrieron que Rebecca había recibido 3 disparos en la nuca. Sus seres queridos estaban devastados por su asesinato, pero mantenían la esperanza de que algún día se haría justicia. El arresto de Willis y la confiscación de su computadora marcaron el fin de esa espera. La carpeta VIX no solo contenía una multitud de fotos que Rebecca había subido a sus redes sociales, sino también miles de videos de tortura y snuff, revelando una obsesión profundamente arraigada con fantasías violentas. Pero quizás aún más perturbador fue un pequeño detalle sobre la carpeta titulada Jetta, además de contener docenas de fotos de Jessica Herringa. La fecha de creación de la carpeta era el 26 de abril de 2013, el mismo día que Jessica desapareció. Naturalmente, Jeffrey Willis se convirtió en el principal sospechoso en la desaparición de Jessica. Además de lo encontrado en su computadora, las grabaciones de vigilancia de un negocio cercano capturaron su minivan plateada, alejándose a toda velocidad de la gasolinera Exxon en Stermer Road alrededor de las 11 de la noche de esa noche. Además, un boceto policial creado a partir de descripciones de un hombre sospechoso visto cerca de la estación esa noche tenía un sorprendente parecido con Willis. Más tarde se descubrió que el sospechoso tenía un largo historial de acosar a mujeres vulnerables en sus lugares de trabajo. Los testigos que inicialmente no reportaron nada sospechoso esa noche, recordaron después que Willis era un cliente habitual en la Exxon. La mayoría solo notó intentos molestos de coqueteo, pero esto hacía que Jessica se sintiera profundamente incómoda. El 20 de septiembre de 2016, Dosaper Willis fue acusado oficialmente del secuestro y asesinato de Jessica Herringa. Los fiscales lo acusaron de secuestrarla en la gasolinera antes de llevarla a la casa vacía de su abuelo, donde fue sometida a una serie de brutalidades sádicas antes de ser ejecutada con la misma Taurus.
357 encontrada en la minivan de Willis. El número de serie del arma estaba parcialmente limado, pero los analistas forenses pudieron vincularla a Willis a través de pruebas de ADN. La carpeta ZLH en su computadora, junto con el equipo de bondage y los videos snuff recuperados, pintaron un retrato escalofriante de un monstruo que planeaba meticulosamente sus asesinatos. En un giro impactante, el primo de Willis, Kevin Bloom, un exoficial de correccionales, admitió haber ayudado a deshacerse del cuerpo de Jessica después de que le mostraran sus restos en el sótano de su primo. La cooperación de Bloom fue crucial para el caso contra Willis. En mayo de 2018, Willis fue juzgado por el asesinato de Jessica, aunque ya estaba cumpliendo cadena perpetua sin libertad condicional por su condena en 2017 por el asesinato de Rebecca Blech. Sin embargo, en el caso de Jessica, la fiscalía enfrentó un desafío único, ya que su cuerpo nunca fue encontrado, convirtiéndolo en un caso de asesinato sin cuerpo, que los expertos legales consideran notoriamente difíciles de probar. A pesar de esto, la cantidad de evidencia circunstancial era abrumadora. La minivan plateada de Willis, su carpeta VIX, las grabaciones de vigilancia y los testimonios de testigos apuntaban a su culpabilidad irrefutable. Además, un compañero de trabajo de Willis testificó que él había alardeado de su conocimiento sobre la disposición de cadáveres tras un largo periodo de investigación, algo que el jurado encontró muy condenatorio. El equipo de defensa de Willis argumentó que la falta de evidencia física, como el ADN de Jessica en su residencia o ropa, creaba una duda razonable sustancial. También sugirieron teorías alternativas para explicar la desaparición de Jessica, incluyendo la posibilidad de que se hubiera ido voluntariamente por insatisfacción con su trabajo y relaciones. Sin embargo, el jurado encontró el caso de la fiscalía tan convincente que solo tomó 1 hora y media de deliberación para declarar a Willis culpable de secuestro y asesinato en primer grado. La noticia de que había sido sentenciado a cadena perpetua fue recibida con lágrimas de alivio por la familia de Jessica, que había soportado años de dolor e incertidumbre. Sin embargo, una pregunta agonizante seguía sin respuesta: ¿dónde estaba el cuerpo de Jessica? Kevin Bloom, quien se declaró culpable de ser cómplice después del hecho, afirmó que ayudó a Willis a enterrarla en un área boscosa cerca de Sheridan y Lake Roads. Llevó a la policía a varios lugares, pero para su decepción, las búsquedas extensas, incluyendo excavaciones y barridos con perros rastreadores, no dieron resultados. Habiendo anticipado que su primo podría delatarlo, Willis tuvo la precaución de desenterrar los restos de Jessica y moverlos a otro lugar. Después de eso, todo lo que Bloom pudo ofrecer fueron conjeturas. La policía compiló una lista de posibles sitios de entierro, y más de una docena fueron investigados, desde propiedades rurales hasta lotes abandonados, pero tristemente, los restos de Jessica nunca fueron encontrados. Shelly Herringa, la madre de Jessica, ha hablado públicamente sobre el dolor de no saber dónde está su hija, pero ha jurado continuar la búsqueda. Los voluntarios locales también se han negado a rendirse, impulsados por un deseo colectivo de traer a Jessica a casa. La desaparición de Jessica no solo tuvo un impacto profundo en los residentes de Norton Shores, sino que también expuso las vulnerabilidades en la seguridad laboral para los trabajadores nocturnos. En respuesta, los legisladores de Michigan aprobaron la ley Jessica Herringa en 2016, que exige medidas de seguridad mejoradas para gasolineras y tiendas de conveniencia, como requerir múltiples empleados en turnos nocturnos, instalar botones de pánico y garantizar vigilancia completa a las 24 horas. La comunidad local continúa honrando a Jessica a través de vigilias anuales y recaudaciones de fondos para su hijo Thean, quien está siendo criado por su padre y su abuela tras su pérdida. El asesinato de Jessica robó a Norton Shores de su inocencia y sirve como un recordatorio de lo devastador que puede ser el crimen violento. Pero también da razones para la esperanza, el coraje de la joven de 16 años que escapó de un destino similar, la dedicación de los investigadores y la resiliencia de la familia de Jessica son ejemplos de personas buenas enfrentándose a la oscuridad. Sin embargo, la ausencia de Jessica y la imposibilidad de recuperar sus restos dejan una herida abierta. Jeffrey Willis, ahora cumpliendo múltiples cadenas perpetuas, permanece completamente impenitente y no ha ofrecido más pistas sobre el paradero de Jessica. Quizás algún día lo haga, pero hasta entonces, el recuerdo del incidente sigue siendo un capítulo sombrío en la historia de Norton Shores, un testimonio del dolor de la pérdida no resuelta, pero también de la fuerza de aquellos que se niegan a rendirse.